Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro, una de las 20 claves es la cultura del esfuerzo. Por eso, hoy tengo como invitado a una persona que, a mi juicio, se identifica totalmente con esta clave. Conozco a Ale hace más de 17 años. Quiero contarles algo de él. Alejandro Zalewski es argentino, licenciado en Administración de Empresas y MBA, con más de 20 años de experiencia como ejecutivo y consultor en empresas grandes y medianas en Latinoamérica y Europa, en áreas de estrategia corporativa, Big Data, inteligencia artificial y finanzas. Es docente, keynote speaker y promotor de la utilización de la tecnología aplicada a los negocios. Ale, gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Recuerdo con cariño cuando charlábamos mientras tú estabas terminando la facultad, pasaste de estudiante con café en mano a profesional con agenda llena. ¡Qué evolución! Te admiro y te felicito, aunque sigo esperando que me enseñes cómo lo hiciste sin perder la cordura. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias ante todo por esta conversación. Un saludo a todos. Y nada, es un doble agradecimiento, no solo por la invitación a la conversación, sino por esa conversación que vos estás mencionando hace, sí, yo creo casi 20 años, en donde yo te diría que prácticamente fuiste mi primer mentor profesional. Esas conversaciones que fueron dos o tres, en donde, bueno, hablamos bastante sobre cómo vos me sugerías comenzar mis primeros pasos en la carrera, así que nada, un saludo a todos de nuevo y en serio, el agradecimiento por hoy y por esas primeras conversaciones. No, yo te agradezco realmente a vos y fuiste compañero de mi hija Ana y Ana me decía, mira, Ale es brillante y realmente desde la primera charla que hemos tenido, el primer café, me di cuenta que la tenía muy, muy clara mi hija. Bueno, pero Ale, mira, antes de meternos de lleno en tu vida, para romper el hielo, quiero hacerte algunas preguntas. Es una especie de test de la cultura del esfuerzo. A ver si lo superas o no. Veamos. Suponte que trabajas en un Excel gigante con 200 pestañas. ¿Crees en la cultura del esfuerzo y las revisas una por una o aplicas el famoso control F para resolver el problema? Combino todas las herramientas necesarias para solucionar el problema. Y resumido, primero entiendo el impacto del error que puede tener. En función de eso, decido si cosas tan extremas como es necesario hacerla de nuevo entera o podemos buscar, no te digo un control F, pero una solución rápida. Pero lo primero de todo es el impacto. Y después combino. Generalmente eso a veces tiene impacto alto, entonces combino todas las herramientas necesarias para solucionarlo. Y ahí finalmente, cuando lo soluciono, vuelvo a chequear dos veces. Y esto es un ejemplo muy típico, no quiero aburrir con cuestiones económicas o contables, pero cuando un balance no cierra, aunque sea por dos decimales, eso puede estar evidenciando un error más grande. Entonces tiene que cerrar. Pero Tal bueno, cual. esta es mi respuesta. Lo primero de todo, antes que nada, entender el impacto del error. Clarísimo. Bien, vamos a la segunda pregunta. Llegas a casa después de un día larguísimo. ¿Crees en la cultura del esfuerzo y te pones a cocinar un plato gourmet o te das cuenta de que pedir comida es una forma de esfuerzo inteligente? No sé, ahí estás tocando una fibra con mi lado amateur deportista, entonces la alimentación es súper importante y eso requiere esfuerzo. No obstante, acá lo perfecto es enemigo de lo bueno, no voy a decir que muchas veces no sucumbo a pedir, pero no, prefiero cuidar mucho el tema de la alimentación, los ingredientes y la preparación. Bien, vamos a otra pregunta. Tienes una lista de tareas interminable.
¿Crees en la cultura del esfuerzo y las haces todas o aplicas la cultura de la eficiencia y dejas las que sabe que nadie va a revisar? Bueno, definitivamente lo segundo no, porque primero es mi lista, entonces no importa que la revise alguien o no, por algo está hecha. Sí, es verdad que en esa lista siempre ordeno por impacto y por tiempo, entonces sí tengo un metodismo de saber qué dejo para el final y saber perdonarme si por alguna razón no llego a hacerlas todas. Bien. Para ti, ¿la cultura del esfuerzo es levantarse a las 5 a.m. para correr una maratón o es tener la disciplina para no responder un mail a las 10 de la noche? No sé si son tan excluyentes. Tener la disciplina para no contestar un mail luego de las 10 de la noche es absolutamente importante por muchas razones. Eh, y eso se logra con una disciplina previa, con un orden, con una planificación. Eh, Así que no, yo creo más en lo segundo que en lo primero, pero también creo que para lograr eso hay que haber hecho mucho trabajo durante el día, durante los días previos, para que esos mails prácticamente no existan. ¿Tu cultura del esfuerzo te lleva a terminar un libro que no te gusta o a aceptar que la vida es demasiado corta para leer libros aburridos? Qué sé yo, es algo en el medio, te diría. No, a veces algún libro es aburrido o es distinto a lo que uno cree que es previamente, porque por miles de razones, entonces dejarlo para seguir con otro me parece algo inteligente, porque el tiempo vale. Por el otro lado, sí, uno pasa, que alguna que otra vez me ha pasado, uno llega a un tercer libro que tiene que dejar algo, quizás de falta de paciencia o de falta de esfuerzo para dejarle su tiempo. Y eso aplica a un libro, aplica a hacer una canción, aplica a corregir un Excel también. Bien, bien. Gracias, Ale. Oficialmente has pasado el test de la cultura del esfuerzo con honores y ahora sí, vayamos verdaderamente a cosas importantes. Con 20 años de experiencia, ¿en qué momento sentiste que era importante elegir estar mejor y que la tecnología que aplicas en tu trabajo podría ser una herramienta para el bienestar? No sé si hubo un momento específico, tengo dos o tres, quizás me voy a agarrar uno. Yo creo que hace 15 años, en algún momento trabajando, no sé, 15 horas, 14 horas por día, me pasaron dos cosas al mismo tiempo, yo diría. En primer lugar, yo siempre valoré mucho las relaciones profesionales humanas y trabajé mucho y empecé a tener malos resultados de clima, que es algo que en las compañías medimos mucho. Y uno siempre lamenta, uno, por lo menos yo, y creo que muchos otros colegas tenemos el defecto de criticar primero el termómetro. Eh, y no, por alguna razón en ese momento traté de no criticarlo y entender, y obtuve respuestas de que mis formas no eran las adecuadas, que hablaba muy rápido, sino que y hubo una frase que me quedó en esa evaluación que fue, yo como líder parecía no estar cuidándome a mí mismo. Alguien dijo esa frase y eso me marcó. Casi al mismo tiempo yo estaba entrenando, estaba con un objetivo de bajar un tiempo específico a los 10 kilómetros. Yo quería bajar los 5 minutos por kilómetro promedio, que hoy parece, no es nada, no es profesional ni mucho menos a mí, pero en ese momento yo no podía. Y yo trataba en la misma época, yo trataba de correr la mayor cantidad de tiempo posible, lo más rápido. Y un corredor, también amateur, no, una persona del equipo incluso, me llevó a correr y me explicó lo que era hacer pasadas y me explicó lo que era dividir el entrenamiento en partes, y que me enseñó a que yo disfrutara el entrenamiento y que no pensara en superarme el 100% del tiempo. Así que ya son dos momentos que pasaron juntos en donde yo te digo, una persona diciéndome, te noto que no estás disfrutando lo que estás haciendo, y otra persona que me dijo, no, si vas a lograr esos 5 minutos, pero no tenés que hacer más horas ni sangrar más, tenés que hacerlo mejor.
Sí. Así que yo, Contanos un poco, esas 10 o 15 horas que hablaste, ¿era una cuestión autoimpuesta o era una cuestión que realmente si no la hacías no iba adelante el proyecto? ¿Me explico? ¿Era algo que era una obligación tuya o directamente la compañía te decía esto es lo que hay que hacer? no, una obligación mía. Ah, Era una obligación, digamos, insisto, yo hasta ese momento mi paradigma siempre había sido, ante la duda, esforzate más en horas y en tiempo, porque eso te va a dar más chances de hacer las cosas mejor. Y ya te digo, no siempre es así. Ese ejemplo de tantos años de correr y de esta persona tan sabia que me dijo, no, vas a ajá. lograr el mejor tiempo corriendo menos, no corriendo más. Bien, bien. Tu trabajo se centra en Big Data e inteligencia artificial. ¿Cómo se concilian estos conceptos que a priori parecen muy fríos y lógicos con el humanismo y la ilustración que sé que son parte de tus valores con los cuales te identificas? Uy, muchísimo. En primer lugar, yo no soy un experto técnico, entonces yo uso esas herramientas, como vos decías, en tan, en tan linda presentación que hiciste de mi perfil. Yo las uso para tratar de que se hagan las cosas mejor. Entonces, yo soy como estoy en el medio entre la tecnología y la parte más humana. Entonces, primero hago otra aclaración, porque más ahora que está tan de moda, no sé si para bien o para mal, el concepto de inteligencia artificial. Yo no soy un experto para decir el código funciona de esta manera. Hago esta adquisición porque me parece que incluso en este mundo en el que estamos viviendo ahora, el humanismo, diría los conocimientos y las ciencias más humanas, sociales, son mucho más importantes. A riesgo de decir un titular amarillista, que no, pero me atajo, yo diría que vamos a entrar en una fase, o estamos entrando en una fase en la cual no es que todo está inventado, pero en donde probablemente las ventajas incrementales que veamos de un modelo, de otro modelo, de una herramienta, eh, sean, pero esa no sea la diferencia. La discusión pase a cómo se usan, por qué, los efectos que tiene eso. Y estamos entrando en un mundo en el cual, insisto, tener la capacidad para tener una evaluación, hasta te diría filosófica, de por qué usamos, no sé, un chatbot en un determinado proceso y los impactos que eso tiene en la capacidad de razonamiento de una persona, desde un estudiante hasta una persona que atiende en un equipo de atención al cliente, pasan a ser cada vez más importantes porque estamos muy centrados en la herramienta, en el modelo, etcétera, y no es eso. Entonces, para resumirte la idea, creo que vamos hacia un mundo en el cual estas herramientas van a estar en todos lados, y de hecho están y cada vez más, y- pero no está tan claro las habilidades que tenemos que tener como humanos para usarlas. Dicho de una manera como para hacerte la idea, me parece que como humanos, como sociedad, por lo menos la occidental, sabemos lo que no sabemos en lo técnico, y no sé si no sabemos, y no sé si sabemos lo que no sabemos de las implicancias humanas que tienen estas tecnologías. Así que por eso me enfoco en eso. Me gustó mucho lo que dijiste del humanismo y sé que escribiste un libro, entonces, ¿cómo conjuga este libro con el Big Data y con la inteligencia artificial y todo lo frío? Eh, a ver, es un libro en el cual me divertí, o sea, escribí un libro y me dedico también en el tiempo que puedo a producir y escribir canciones. A ver, en primer lugar, me parece que yo trato de usar historias, trato de usar canciones como disparadores de cosas. Em, y me parece, o sea, la forma, lo que yo trato de buscar con esto es hasta reflexiones sobre qué nos pasa, qué nos impacta, qué podemos hacer o no. Y mira, y hasta llevado a un extremo, yo no sé si podría haber escrito un libro o haber producido canciones con la tecnología de 20 años atrás, teniendo otra profesión. No, por ahí sí, por ahí no, no lo sé. Ujú. Esto ya es en sí un mensaje que tanto yo como muchísimas otras personas em, que esto lo hacen, no sé, que no sé si lo podrían haber hecho antes. Eso ya por sí es una reflexión, y eso para mí, hacerlo para mí es un mensaje. Es decir, che, ahora, no es que todos podemos escribir, no.
tenemos herramientas que si las usamos podemos dar mensajes que por ahí antes nos hubiera costado más. Eso no Sí, sí. implica eso. Pero bueno, Pero nada, eso. qué bueno que lo hayas hecho, te digo, ya que venís de la parte fría, digamos, de los números y todo esto de la tecnología, y realmente escribir algo, sea de canciones o lo que fuese, te muestra en un lado mucho más emotivo. Sí, yo creo que hay dos cosas con eso, ¿no? Dos reflexiones así muy rápidas. Pero, en primer lugar, esto que vos mencionabas del mundo corporativo y el mundo de los números, es difícil. Es hasta difícil conectar con personas porque incluso hasta, viste, yo soy un seudónimo, pero no para ocultarme ni mucho menos, sino hasta por una cuestión de marketing, las, para Sí, separar los sí, sí. posicionamientos. Pero te diría que sigue habiendo gente que esto no lo valora y hasta que lo ve como algo, como una pérdida de tiempo y está mal. Qué Pero por pena, el otro lado, conecta con personas que vos no imaginarías. Y de repente te encontrás hablando de música, te encontrás hablando de literatura con gente que no sé si hubieras llegado a hablar de esos temas. Así que nada, tiene esas dos caras. perfecto. ¿Qué rol juega la resiliencia en un mundo de negocios tan competitivo y en constante cambio? ¿Qué te enseñaron los fracasos sobre cómo elegir estar mejor? Bueno, la resiliencia es uno de los valores, yo creo, centrales en mi vida y más difíciles de trabajar y de lograr. Eh, yo creo que en primer lugar, está bien, se habla mucho, yo creo, y del mundo corporativo, los negocios, de la competencia como un valor o como una característica más que un valor, y yo creo mucho en la competencia primero contra uno mismo. Si no sé si la palabra o si el concepto, a veces cuando lo digo me siento diciendo algo que no sé si esta no es cruel, pero yo creo en eso, primero. Y sin ningún lugar a duda, cuando uno está en los negocios, uno compite por ganar más dinero, por ganar más clientes. Y sí, por supuesto que hay nada, no estoy ni romantizando ni evitando eso, sin ningún lugar a duda. Pero antes que nada, yo creo en la competencia en uno mismo. Eh, y la competencia en uno mismo, otra vez, para mí se parece mucho, y a mí me enseñó mucho a correr, se parece mucho a esto de, bueno, yo voy a correr una maratón, de 21, una media maratón de 21 kilómetros, tengo que entrenar 3 meses, y lo sé. Y ese entrenamiento de 3 meses tiene 3 días de entrenamiento por semana, con sus entrenamientos absolutamente establecidos, y en donde eh, si uno al final hace esos entrenamientos, no asegura que va a ganar, que va a correr el tiempo que dijo, pero va a estar mucho más cerca. Entonces, en primer lugar, eso desarrolla herramientas de resiliencia porque uno se acostumbra 3 veces por semana a un día llueve y no pude correr y no me salió, otro día me lastimé un pie, otro día no pude hacerlo tan rápido. Entonces uno va sumando, entre comillas, por decirlo de una manera, pequeños fracasos, si es que se llaman fracasos, no sé si decirlo así. Pero uno se acostumbra. Entonces cuando llega el día de la carrera, uno ya tiene mucho más curtida la resiliencia. Y si lo llevo al mundo corporativo, lanzar un producto, cerrar un quarter se hace con muchos de estos días y pequeñas cosas, que si uno las toma metódicas, si uno compite en el buen sentido de la palabra con uno mismo y uno separa eso en pequeñas partes, yo creo que uno desarrolla esa resiliencia ya casi como resultado de ese hábito. Si uno lo toma en cambio como un único evento, como un único hito, y el éxito, el fracaso suele ser muy duro y el éxito suele ser muy mentiroso también. El escrito es muy mentiroso. Contanos un poco, ¿por qué empezaste a correr? ¿Cuál fue el disparador? Eh, termino el secundario, empiezo la facultad, me doy cuenta que no estaba haciendo ningún deporte, excepto jugar al fútbol con mis amigos, etcétera, pero no, sentía que eso no me alcanzaba y me hice la pregunta de qué deporte combinaba beneficios para el cuerpo sanos, eh, facilidad desde el punto de vista logístico eh, y aire libre. Y empecé a probar y es algo que quedó en mi vida como si fuera lavarme los dientes o bañarme. Qué bueno, qué bueno. Y supongo que lo debes disfrutar muchísimo.
Mira, a ver, la respuesta es sí. Pero yo traigo muchísimas metáforas de ese deporte para mi vida y las extraje durante mucho tiempo y lo sigo haciendo para mi vida profesional. Porque sí, pero yo no recuerdo un solo entrenamiento en donde no haya, y una carrera o entrenamiento en donde yo no haya tenido un momento de me duele, estoy cansado, hace frío, hace calor, quiero parar. Ese quiero parar existe en cada uno de los entrenamientos que uno hace. Entonces uno lo disfruta, sí, pero no lo disfruta siempre. Y no lo disfruta en todo momento. Entonces, sí, al final del día la respuesta sí lo disfruto. Ahora, cuando uno está en cada uno de esos momentos, hay que recordar mucho ese disfrute final para seguir teniendo esa fuerza de voluntad. Y yo creo que la profesión, por lo menos la mía, tiene mucho de eso. Sí, sí. Pero digamos que esas debilidades que sentís por el cansancio o lo que sea son totalmente superables y es lógico que cuando un cuerpo está a mil, sufre, se desgasta. Sí, sin dudas. Con el tiempo te das cuenta que todo es superable, pero en el momento, no sé, a veces la cabeza no está tan clara. Seguro, seguro. Y es luchar contra esa, es luchar contra la pulsión del momento, luchar contra la mezcla de sensaciones y de químicos en el cuerpo en ese momento. Bien. Me gustaría que acá te explayes en esta pregunta porque tiene que ver con distintas culturas. Sé que has trabajado en Latinoamérica y en Europa. ¿Y qué diferencias culturales notas en las formas de entender el éxito y el bienestar en cada uno de estos lugares? Y sobre todo, ¿qué has aprendido de ellos en cada lugar? ¿Con qué te quedas? Uy, muchas cosas. Déjame ordenar un poco y Sí, estructurar un poco la respuesta. En primer lugar, yo creo que desde el punto de vista del éxito o del valor del éxito o el valor sí, no sé, de cómo lo entienden. Yo creo que Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, hablo del mundo de los negocios, son mucho más parecidos a lo que parecen. En el fondo hablamos de fact-based, hablamos de métricas, hablamos de números, Y cuando lo empezamos a bajar hablamos de, no sé, hacer las cosas en tiempo y forma. Eso culturalmente, y como lo vi yo, y lo experimento, lo sigo viendo, no sé si hay tanta diferencia. Hay menos de la que nosotros creemos. En el cómo es donde me parece que hay muchas más diferencias. En el cómo llegamos a ese éxito, incluso en ese cómo aplaudimos o no de la forma de llegar a ese éxito. Y ahí sí podría contar muchas cosas. Por ejemplo, no sé, la TAM es un mundo en donde, y voy a nombrar algunas cosas que pueden ser leídas adrede como positivas o negativas. Son descripciones, en mi opinión, totalmente subjetiva, y depende de quién lo escuche del otro lado, puede decir, no, pues eso no es un valor, es una forma al revés. Para mí son cualidades, características del cómo llegar al éxito. La TAM es un lugar, o es un grupo de lugares, mejor dicho, en el cual eh, la informalidad, la improvisación y las relaciones humanas son un cómo muy marcado. De hecho, bueno, más allá de los chistes que hacen sobre los argentinos, detrás de cada chiste hay cosas interesantes para desglosar y siempre se dice que no sé, que los argentinos encontramos la forma de atar las cosas con alambre o de encontrar una solución ante un problema, y no solo los argentinos, hay de distintos países por la historia que hemos tenido, por las dificultades, etcétera. Pero la TAM sí tiene un cómo muy la informalidad, insisto, las relaciones humanas y la improvisación. Estados Unidos está mucho más centrado, las compañías y la cultura de negocios americana, está mucho más centrado en el método y la sensación de urgencia, en que las cosas se hagan mediante un procedimiento, y ese cómo está más valorizado que la improvisación, por ejemplo. Y la sensación de urgencia, que es algo muy marcado en el management americano, en siempre constantemente estar apurando, demostrando que es necesario para ayer, a ver qué está pasando. E insisto, adrede
estoy tratando de contarlo sin mi propia opinión, es decir, cómo yo esto lo veo y cómo son, pero son cómo. Y Europa, que también es un mundo, no es lo mismo el mundo anglosajón que el mundo latino, europeo, pero, y especialmente el anglosajón europeo, que parece que yo he tenido bastante experiencia tanto en España como en Inglaterra, que son dos cosas distintas, pero sí diría que en ambos dos hay cosas muy en común en términos de el valor del orden y de yo le llamo la política comunicacional, pero traducido es la importancia en el valor de la comunicación, en cómo se comunica, los buenos modales, el orden, el horario. Entonces, yo diría que resumir hasta acá, diría, forma de medir el éxito, no sé si culturalmente tanta diferencia, pero si trabajás con ambientes latinoamericanos y no prestás atención a las relaciones humanas y no mostrás cierta informalidad, por decirlo de alguna manera, probablemente seas visto como alguien que no está haciendo las cosas bien mediante irónicamente en un ambiente americano, si no respetas procedimientos y no mostrás sensación de urgencia, vas a ser visto como alguien que probablemente tampoco está haciendo bien las cosas. Y en el europeo, no sé, levantar la voz, llegar tarde, no respetar los horarios y los momentos y los tiempos de una reunión, pueden ser vistos como un cómo incorrecto. Así que esas son cosas, para mí, las diferencias están mucho más, insisto, en el cómo culturalmente está vista la forma de llegar al éxito más que el éxito en sí. Déjame una última cosa, una frase que leí hace muchísimos años de Churchill, cada vez que hablo o que converso de estas cosas o reflexiono, y es, Churchill en un momento le preguntan qué opinaba de los franceses. Estamos hablando del momento, peor momento de la invasión alemana, con Vichy en el gobierno, etcétera, que había sido que traiciona a Inglaterra en un acuerdo. Le preguntan a Churchill qué opinaba de los franceses, un periodista, y Churchill contesta me faltan unos cuantos millones para conocerlos a todos. Entonces esa generalización, de decir el americano, el latinoamericano, es difícil. No desdigo todo lo que dije antes, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay compañías que son particulares, etcétera. Pero yo me quedaría por ahí con mi experiencia hasta ahora, habla de eso, habla más del cómo y las formas que son muy diferentes, más que en sí de cómo medir el éxito. Trabajaste en Londres, realmente, y esto como argentino, bien dijiste al comienzo que tenemos nuestra particularidad, nuestra idiosincrasia. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste? Uy, tengo una mezcla de cosas ahí. A mí la cultura británica, anglosajona, siempre me gustó. Eh, y yo estoy un poco más alineado probablemente con muchos de algunos de esos valores que hablamos antes. Entonces, yo creo, no, fui recibido bien, no un extranjero, con las dificultades que tiene ser un extranjero en todos lados. Y yo trabajé en empresa británica, con gente, con equipos, con gente, en su mayoría británico, ¿no? No, a diferencia por ahí cuando de haber trabajado con una empresa española, con equipos de distintos lados. Entonces, no, la verdad, bien, pero insisto, pues yo fui preparado, mejor dicho, para esa cultura lo mejor que pude y a mí me gustaba. Pero bueno, eh, tuve mis dificultades. Insisto, no sé, para dar un ejemplo de dificultad, cuando yo llego y no sé, me presentan el equipo, lo que eran mis reportes, lo primero que hago es, bueno, vamos a almorzar, así conversamos, nos conocemos, y una de las personas me pregunta, What's the topic? O sea, ¿cuál es la idea? Con lo cual, bien, fui recibido muy bien, pero tuve que hacer obviamente mis adaptaciones. Bien. Una pregunta. ¿Te defines como un promotor de la tecnología aplicada a los negocios? ¿Cómo pueden las personas a nivel individual usar la tecnología para elegir estar mejor en sus vidas? Me voy a decir dos cosas que yo creo que son muy obvias, pero no por obvias, las vivo repitiendo hace años y más ahora. En primer lugar, usar tecnología para relacionarse mejor. Irónicamente, hoy estamos en un mundo donde podemos comunicarnos con otra persona casi gratis y no nos damos cuenta del enorme valor que tiene eso, lo cual no quiere decir que nos estemos comunicando mejor.
Entonces, lo primero y principal, usar estas herramientas para comunicarnos mejor, no olvidarnos del factor de la presencialidad, no olvidarnos de las formas, pero usarlas. Y en segundo, lo que es súper obvio, que vos fuiste una de las primeras personas que me lo dijo, aunque no te acuerdes, usarlo para aprender. Hoy en día, insisto, no nos damos cuenta, algo tan ya en nuestras vidas, como es el indexador de Google, el valor que tiene eso, bueno, usémoslo. Entonces, no estoy contando nada que sea absolutamente novedoso, pero es el centro de cómo yo creo que hay que usarlas para comunicarse y para aprender. Bien. Ale, el que pasó el test de la cultura del esfuerzo, te agradezco tu tiempo. Es bueno que sepas que nos dejaste pensando en tantas cosas, sobre todo esto de las culturas, y realmente te envidio la suerte de haber podido estar en ambientes tan diversos, culturalmente tan diversos, porque se aprende muchísimo. ¿Podemos encontrarte en algún rincón del éter de Internet? Sí, sí, hay varios. En Instagram, Ale Salevsky 1 y en Contanos cómo se LinkedIn. escribe, contanos cómo se escribe. Tengo que, es la historia de mi vida deletreando mi apellido. Ale, S-A-L-E, B corta S-K-Y-1, Instagram, LinkedIn, Alejandro Zalewski, y si no, Q12 Partners, Q12partners.com, que es el website de mi emprendimiento. Bien. Ale, realmente muchísimas gracias. Bueno, y a toda la audiencia que nos escuchó, gracias por elegir estar bien con nosotros. En una semana volveremos con más historias, más valores y quizás más test inesperados. Un abrazo grande y recuerden que no está nada mal en abrazar la cultura del esfuerzo como vimos hoy.